Gracias, hermanos. Qué bendición poder estar adorando al Señor esta mañana juntos. El Señor Jesús nos promete que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí. Antes de que cualquiera de nosotros llegáramos, Él estaba ya esperando nuestra adoración y es un gozo poder estar juntos hoy. Si usted nos visita por primera vez, muy bienvenido. Es un gozo que esté usted aquí al final en nuestro centro de bienvenida, aquí a mano derecha. Me va a encantar que conozca al pastor Roberto, un servidor. Nos encantaría darle una bienvenida personalmente. Hemos estado ya iniciando nuestra nueva serie de mensajes de visión. Al principio del año normalmente utilizamos el mes de enero para discernir en qué dirección el Señor está llevando nuestra familia de fe y cuál es nuestro próximo paso. El año pasado, antes de que COVID fuera una pandemia, estábamos trabajando en realmente discernir cuál es el ADN de nuestra iglesia, cuáles son los fundamentos y las bases que nos dan dirección como el cuerpo local de Cristo en esta iglesia local. Hablamos acerca de nuestra misión. Nuestra misión es nuestro llamado que responde a la pregunta: ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Nuestra misión como iglesia es clara. Nuestra misión es no existir simplemente para nosotros mismos, es existir para la gloria de Dios. Existimos para glorificar a Dios, pero no solamente como toda iglesia. Toda iglesia existe para glorificar a Dios o debería dedicarse a glorificar a Dios. Pero aquí en esta iglesia, en DFBC en español, tenemos una receta secreta, una receta que distingue realmente quiénes somos y tiene que ver con el mensaje que compartimos. Somos una iglesia que se dedica a la gloria de Dios multiplicando personas que multipliquen discípulos, multiplicando discipuladores. No vamos a ser simplemente una iglesia en la que la gente venga y se siente cómoda. Dios nos ha llamado a ser una iglesia que madure personas para que ellos descubran el gozo de la multiplicación de discípulos en Cristo, la gran comisión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a invitar a todos los pueblos a que se unan a Jesucristo. No se trata de que se unan a nuestra iglesia simplemente. No se trata, tú asiste a esta iglesia, somos los mejores, somos la religión verdadera. No hay tal cosa como la religión verdadera. Hay uno que es verdadero, Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No estamos invitando a la gente a que se cambie de religión. Estamos invitando a la gente a que deje su religión por una relación personal con Jesucristo. Y esta relación personal con Jesucristo, esta invitación a seguirle, es realmente una aventura, es un viaje donde Cristo nos ha dicho: síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Si seguimos a Jesús en este viaje, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Bueno, dura para largo, ¿verdad? De hecho, dura para toda la vida, vida eterna. Una vez que tú te conviertes en un seguidor de Jesús, lo sigues para siempre. Y al seguir a Jesús, esta caminata, este viaje, esta jornada de fe te cambia la vida. Te transforma en una persona que es como Jesús. Y cuando eres como Jesús, te vas a convertir en alguien que no solamente recibe vida, sino que da vida. Esa es nuestra misión, hermanos. Para eso nos ha llamado Dios a estar aquí. Un pueblo que multiplica la vida de Cristo entre toda nación y toda generación. Pero entonces, ¿qué? Bueno, para poder cumplir con este llamado que Dios nos ha dado, tenemos que discernir otros elementos que van a formar la visión de quienes somos como el pueblo de Dios. La visión es el futuro, un mejor futuro para nosotros, en lo que nos estamos convirtiendo a seguir a Jesús. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Bueno, todavía estamos tratando de discernir, porque la visión que Dios nos ha dado depende de nuestra obediencia a Cristo y depende de nosotros cómo venimos juntos a obedecerle. Para poder obedecer a Jesús no solamente tenemos que tener nuestra misión en una pared, tenemos que tener también la correcta motivación. Misión no es suficiente, nuestros valores, lo que nos motiva, tienen que ser realmente lo que nos distingue como una opción que Cristo tiene para esta comunidad. ¿Cuáles son nuestros valores aquí en la iglesia? ¿Qué valoramos? Bueno, Primera de Juan es una carta que habla acerca de la misión que Dios nos ha dado, pero habla acerca de su corazón, el corazón de nuestra misión. Y esta es la serie de mensajes que vamos a estar trabajando de aquí hasta el 14 de febrero. Y en este proceso queremos clarificar cuáles son los valores que nos distinguen como iglesia para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, si tiene su Biblia, le voy a invitarla a abrir su Biblia en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Pero antes de abrirla, la semana pasada hablamos de Primera de Juan capítulo 1, cómo la vida eterna es una invitación a la comunión, al compañerismo, a la intimidad con Dios, con su familia. Dios nos ha invitado a seguirle a Él, Dios nos ha ofrecido darnos vida eterna. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos
manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Para que ustedes tengan comunión con el Padre, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido, sea completo. Ahí al abrir su primera carta, Juan nos dice, ustedes están en las mejores manos que puedan estar, están en las manos de Dios. La vida eterna no se trata de que cuando te mueras, si vas al cielo, ¿qué te pasa? Incluye tu destino eterno, pero la vida eterna empieza aquí y ahora, porque el reino de los cielos ya ha empezado cuando Dios envió a su Hijo. No tienes que esperarte hasta que te mueras a ver qué pasa. Ya puedes empezar a disfrutar la bendición de estar en comunión con Dios y con su familia. La Biblia le llama a eso conversión. Cuando tú te conviertes, tú le das la espalda al pecado y le dices sí a Cristo y empiezas a seguirle. Cuando tú te conviertes, tú naces de nuevo a la vida de Dios y ahí es donde comienza la vida eterna. Pablo, en uno de los versículos favoritos que tengo en el Nuevo Testamento, lo dice de una manera increíble. ¿Cómo empezamos a vivir de nuevo? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero que pienses por un momento en lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17 antes de venir a 1 de Juan. Pablo nos dice que si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú te has convertido dándole la espalda al pecado y has decidido convertirte en un seguidor de Cristo, no importa cuál sea tu pasado, todos tus pecados, todas tus faltas, todas las cosas de las cuales a veces uno se avergüenza o las que nos lastiman, Dios las ha hecho a un lado y te ha dado una nueva oportunidad. Te ha dado una nueva vida donde la oscuridad de tu pasado no tiene que seguir controlando quién eres tú. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes un nuevo comienzo. El perdón de tus pecados ha removido tu sentencia de muerte y te ha dado una nueva oportunidad de rehacer tu vida. ¿No son buenas noticias? Hermanos, a veces venimos aquí a la iglesia y no nos damos cuenta que para todo lo que nos aflige, las depresiones, los conflictos relacionales, los divorcios, cada pecado que nos viene tratando de aplastar, Dios ya ha provisto en Jesucristo una mejor vida para nosotros. Pero para poder vivir su mejor vida tenemos que realmente tomar en serio lo que Él dice aquí, las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Es tiempo cuando tú te conviertes en un seguidor de Jesús de hacer a un lado las cosas viejas de tu pasado y de tu pecado y tienes que recibir la nueva vida de Cristo, lo cual significa que Cristo te va a confrontar con su amor, con la nueva vida que Él quiere para ti y no te va a dejar en el hoyo de oscuridad que estabas acostumbrado a vivir antes de conocerle a Él. Déjame darte un ejemplo. El hecho de que una nueva vida comience en nosotros es que hemos cambiado de dueño. ¿Has visto los apartamentos que algunas veces los dueños dejan caer? No les invierte nada, ¿verdad? Apartamentos que nomás sirven para sacarle dinero. Dejan de invertir en mantenimiento y los complejos empiezan a caerse cada vez más y más y más. Antes de venir aquí a DFBC servía en una iglesia donde teníamos ministerios de apartamentos. Y la comunidad que estábamos sirviendo era una comunidad transicionando de unos apartamentos muy caídos a una comunidad donde todo estaba renovándose y todo era muy caro. Entonces todavía había algunos apartamentos que estaban pero de mala muerte. La renta era cara. Y te metías y había lama negra, había pulgas, había todo tipo de problemas, pero era caro. De repente cuando los dueños empezaban a dar cuenta que los inquilinos se quejaban demasiado, ¿sabes qué hacían? Despedían al manager y ponían a otro. Y ponían afuera una pancarta que decía bajo nueva administración, new manager. Por unos cuantos días las cosas mejoraban. Pero después de un poco de tiempo las cosas seguían igual, las cosas no cambiaban. ¿Sabe por qué? Porque los managers nada más estaban como una solución temporal para seguirles sacando dinero antes de que el juicio que tenían con la ciudad les hiciera demoler el complejo y hacer uno nuevo. Querían sacarle tanto dinero como ellos podían. Los managers trataban de sobrevivir y despedían tras despedían. A veces queremos arreglar nuestra vida cambiando de administración, nueva filosofía, ¿verdad? Si este año voy a tener nuevos propósitos de año nuevo, si este año me voy a inscribir en el gimnasio, voy a ir con el psicólogo. Esos managers no van a poder cambiar tu vida. ¿Sabes qué es lo que se necesita? No se necesita simplemente un nuevo manager, se necesita un nuevo dueño. Cuando tú te conviertes,
El dueño que antes te mangoneaba, el dueño que antes te hacía trizas, ya ha sido hecho a un lado y tienes un dueño ahora que te ama, un dueño que quiere lo mejor para ti, un dueño que tiene los recursos para ayudarte a salir adelante de maneras que antes no podías. Pero no solamente el dueño es el problema, a veces también el problema son los inquilinos. ¿Qué pasa cuando hay nuevos dueños que sí le invierten dinero, que sí quieren rehacer las cosas, pero los inquilinos son destructivos? Los inquilinos no cuidan. Los beneficios a veces del nuevo dueño duran un mes o dos. Por ejemplo, ahí en el complejo, los nuevos dueños vendieron un complejo y los nuevos dueños empezaron a poner pequeños juegos para los niños. ¿Sabes cuánto tiempo duraron? Un par de meses. Porque empezaron a grafitearlos, empezaron a romperlos y empezaron a destruir la nueva vida que estaban trayendo los nuevos dueños al complejo. A veces sí nos pasa en la vida espiritual. Cristo viene a nuestras vidas cuando teníamos una vida tan oscura, nos rescata, nos da un nuevo comienzo, pero si tú y yo no empezamos a obedecerle y a rendirnos a Él, empezamos a destruir lo nuevo que Cristo nos da. Pablo nos dice, las cosas viejas tienen que pasar para que todo pueda ser hecho nuevo. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros entonces victoria en medio de las pruebas del pasado, la oscuridad del pasado? Bueno, alguien dice por ahí en español, ¿verdad? Que hierba mala nunca muere. A veces es fácil perder la esperanza de que nuestra vida realmente va a cambiar. Pero hay algo más que dice, ¿no? Si hierba mala nunca muere, si muere, ¿qué? Ni falta hace. Ni falta hace. Cristo nos dice que de hecho las malas hierbas de nuestra vida pasada sí pueden morir. Y cuando ellas mueran, tú y yo no las vamos a extrañar. Tú y yo no vamos a extrañar el pecado que nos esclaviza a un estilo de vida destructivo. Si tú te animas a confiar en Cristo, la nueva vida que Él te ofrece va a ser mejor que lo que el pecado te ofrece. ¿Cómo tener victoria sobre la oscuridad de nuestro pasado? Vamos a hablar de ello el día de hoy, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 14. Esa es la pregunta de la que vamos a hablar. ¿Cómo logramos victoria en la lucha contra la oscuridad de nuestro pasado? Si tienes tu Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 14. Vamos a leerla en dos partes. 1 de Juan 2, versículo del 1 al 6, nos dice en las palabras de Juan la instrucción de cómo tener un estándar más grande que lo que hemos estado acostumbrados. Nos dice quién va a ser nuestro guía. Y después, en la segunda parte del versículo 7 al versículo 14, Juan nos va a decir cuál es el proceso a través del cual Dios nos transforma. Entonces vamos a ver a qué le tiramos primero y vamos a ver quién va a ser nuestro guía, nuestro héroe en este viaje que cambia nuestra vida. 1 Juan 2, versículo 1 al versículo 6 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo vamos a lograr la victoria en contra de los pecados de nuestro pasado? Ya déjame decirte antes de hablar un poquito más de ello y compartir lo que dice este pasaje. Todos nosotros todavía pecamos, ¿no? O a lo mejor yo soy el único pecador aquí en esta congregación. No, todos pecamos, todos luchamos con algún pecado. Algunos luchan con la codicia, otros luchan con las malas palabras, otros con el alcoholismo, otros con la lujuria, con la codicia, tantas cosas, ¿no? Luchamos con muchas cosas. Todos luchamos y todos pecamos. ¿Cada cuánto? Bueno, veo mucha gente santa que a lo mejor usted peca una vez al mes, ¿verdad? ¿Cada cuánto pecamos? Todos los días pecamos. Pecamos en contra de Dios, pecamos en contra el uno de los otros. ¿Pecamos después de convertirnos a Cristo todavía? Pues si no, Juan no nos estaría escribiendo esto, ¿verdad? Les dice, hermanos pequeños, esto les escribo, hijos míos, para que no pequen. La realidad de nosotros es que todos nosotros seguimos pecando. Y Juan nos dijo en el capítulo 1, la semana pasada hablamos de ello, ¿cuál es la solución para que conservemos nuestra comunión con Cristo cuando somos convertidos? Cuando tú te conviertes a Cristo, Él te da la vida eterna, ni la ganas ni la pierdes, es un regalo. No la puedes perder así como no la puedes ganar.
Es la presencia permanente de Cristo en tu vida. Pero si tú pecas, Juan nos dice, es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conversión es la solución al problema de condenación. La confesión es la solución al problema del pecado en nuestro caminar diario. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados a Dios? Si no hay confesión, no hay comunión. Muchas personas después de convertirse, mira, te voy a decir cómo confesamos nuestros pecados a veces. Estamos orando, Señor, te pido que perdones mis pecados. Es como cuando jugábamos a las escondidillas, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. No, Dios no va a perdonar tus pecados así. Para que Dios perdone tus pecados tienes que reconocer que hiciste mal. Hablamos de ello la semana pasada. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados a tus semejantes? A ver, espérate, yo pensé que era nomás con Dios. Santiago nos dice también que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. ¿Cuántas veces como esposo tú le contestaste mal a tu esposa y nunca te disculpaste? ¿Eres de los que pides perdón? No, es que es muy orgulloso para ello, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos y dijiste perdóname? ¿Cuándo fue la última vez que como hijo le pediste perdón a tu padre o a tu madre? A tu empleado, a tu patrón. En la iglesia. ¿Has lastimado a alguien alguna vez en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? La confesión nos ayuda a seguir adelante como hijos de Dios. Entonces, ¿para qué el capítulo 2? Algunas veces cuando tú y yo estamos en esta rutina del pecado, pecamos, caemos, confesamos, pecamos, caemos, confesamos, estamos en un círculo vicioso y parece que no podemos salir de él. Juan nos dice que para poder tener victoria, poder ir más allá, dice él, la oscuridad ya está pasando. ¿Cómo vamos a poder crecer fuera de este círculo vicioso? 2 cosas. La primera de ellas que quiero compartirte es esta. Sabiendo que vamos a pecar, es necesario que individualmente, personalmente establezcamos un nuevo estándar de justicia, un nuevo estándar de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Ve de nuevo ahí el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 preguntas. Primero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es una cosa que tú fríes y está re bueno el pecado. No. Rebelión, perdón. Quebrantar los mandamientos. Ok, 1 Juan más tarde nos dice, pecado es romper los mandamientos de Dios, es rebelión, rebeldía, ¿verdad? Levantarse en contra de la voluntad de Dios, hacer lo que yo quiero. La palabra pecado es muy interesante. Esta palabra que aparece aquí literalmente significa errar al blanco. Dios ha puesto un estándar de justicia y nos ha dicho, vive así. Cuando nosotros apuntamos nuestra vida, lo ideal es que nosotros apuntáramos nuestra vida para hacer aquello que Dios nos ha dicho es bueno. Pero ¿sabes qué hacemos? En lugar de tirarle a las cosas que valen para Dios, le tiramos a todo, ¿verdad? No le pegamos, le tiramos a otras cosas. Cuando tú y yo tenemos un estándar de vida más bajo que el de Dios, en otras palabras, cuando decimos a Dios, Dios, yo sé que tu palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto otro, en ese momento pecamos. El estándar de nuestra vida puede ser nuestras preferencias, puede ser nuestras tradiciones, pero no la palabra de Dios. Cuando tu estándar es muy pequeño y no es la palabra de Dios, entonces tú y yo pecamos. Pecar es quedarse corto del estándar de justicia de Dios, no cumplirlo, porque también Santiago nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos por hacer lo malo, pecamos por no hacer lo bueno. Para poder nosotros empezar a ser transformados a imagen de Dios, tenemos que darnos cuenta que nuestro desarrollo personal máximo no es simplemente ponerle una rayita a los mandamientos diciendo qué bueno soy, sino es convertirnos a semejanza de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Jesucristo. Mira lo que dice allí. Jesucristo es, si alguien peca, Él es nuestro abogado. ¿Qué piensas tú cuando oyes la palabra abogado? Una persona trajeada, ¿verdad?
trae su traje y te va a sacar un ojo de la cara en costos. Un abogado es carísimo, un abogado, híjole, va a tener que ver las cosas de la ley, cosas que uno no entiende. Aunque esta palabra sí tiene en la Biblia cierta connotación legal, es mucho más que eso. ¿Recuerdas cuando Jesús les dice a sus discípulos antes de morir: yo me voy, pero si yo me fuere les voy a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad? El mundo no lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce, pero ustedes lo conocen. Está con ustedes, vivirá en ustedes. Esa palabra Consolador es la misma palabra que aparece aquí como abogado. Esta palabra significa alguien que es llamado a tu lado para ayudarte, para apoyarte, para sostenerte, para consolarte, pero no solamente eso, para interceder por ti y darte los recursos que tú solo no tienes. Un abogado es la evidencia de que la voluntad de Dios puede ser hecha porque Él no está solo, está ahí contigo. Y mira lo que dice aquí, dice más Juan, dice: Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro guía en este viaje que tiene muchos peligros. Jesucristo es nuestro héroe, es quien ha sido llamado a nuestro lado para inspirarnos, para darnos recursos, para motivarnos y para decirnos: lo que soy yo es lo que quiero que te pase a ti, la clase de vida que yo soy es lo que Dios te ofrece a ti. Jesucristo, ¿dónde está ahorita Jesús? La Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que habiendo completado su obra en la cruz con su muerte y resurrección, ya no le falta nada a Cristo. Todo lo que es necesario para hacernos a imagen de Dios ya lo ha provisto. Sentado a la diestra del Padre significa que ya terminó, pero no solamente eso. Tiene un ministerio, tiene un trabajo que hacer ahora. Desde la presencia misma de Dios, Jesús supervisa, anima, guía, dirige e intercede por aquellos que están creciendo a su imagen, para que Satanás, cuando venga a acusarnos delante de Dios, no tenga nada que decir. Porque donde tú y yo nos quedamos cortos y nos desanimamos, Jesús más que suple lo que necesitamos. En otras palabras, en este proceso de crecimiento, cuando tú sientes que vas a tirar la toalla, ¿sabes quién está ahí para levantarte? Cristo Jesús. Cada vez que tú tiras la toalla, Jesús intercede por ti para que tú sigas adelante. Por eso Filipenses 1 dice claramente, dice que aquel que te llama es fiel. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Juan nos dice: si fuese posible, no te regreses a los pecados que te controlaban en tu pasado. Tiene que haber un borrón y cuenta nueva. Pero si te resbalas y caes, tienes a alguien que nunca te va a dar la espalda, Cristo Jesús. Y Juan nos dice más, dice: Él es nuestra propiciación, es la propiciación por nuestros pecados. Bueno, como ya sabemos que es la propiciación, ya la hicimos, ¿verdad? Oye, ¿eso cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Qué es eso de la propiciación? A lo mejor ahí cuando estás en el garage, ¿verdad? En tu caja de herramientas le dices a tu hijo: oye, hijo, pásame la propiciación. La propiciación no es algo que encuentras en tu caja de herramientas, o a lo mejor tú estás cocinando con tus hijas, ¿verdad? Le dices: oye, hija, pásame la propiciación. ¿Qué es eso, pastor, de la propiciación? Esas palabras son palabras teológicas que al mundo no le interesan ni le importan, pero que son claves de lo que Dios hace en nosotros. Déjame hablar un poquito de ello. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, había sido formado para ser una comunidad con Dios en el centro. Tenían el tabernáculo, ¿te acuerdas? Y en el medio del tabernáculo estaba un cuartito de cortinas que le llamaban el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una caja cubierta de oro, de madera, y en medio de la caja le llamaban el arca del pacto, de la alianza, cómo se relacionaban con Dios. Dentro de la caja había unas tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos, una vara de Aarón representando el sacerdocio y sacrificio, y un tazoncito con maná hablando del pan de vida, la promesa de que Dios suple lo que necesitamos, su provisión. A través de su palabra y de los sacrificios, Dios tenía relación con su pueblo y los daba de comer y les daba vida. Ese era el punto. Bueno, arriba de esta caja encima había una cubierta que los israelitas le llamaban el propiciatorio. Había un par de querubines, en algunas traducciones, especialmente en inglés, le llaman el asiento de misericordia, el trono de Dios. ¿Qué representaba este propiciatorio? La presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo es que Dios se hacía presente? Una vez al año el sumo sacerdote entraba, porque si te metías por tus ganas caías muerto. Pero una vez al año entraba con sangre de un sacrificio especial y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, diciendo lo siguiente: lo que Dios demanda es tan alto que no lo podemos cumplir solos, pero Dios ha provisto un sacrificio a través del cual podemos cumplir su justicia perfecta, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia.
y entonces Dios podía tener comunión con el hombre. Propiciación significa que lo que Dios demanda, Dios lo provee, y que Dios ya no está enojado contigo porque estaba enojado por tus pecados. Ya la justicia, no solo la ira, sino la justicia de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio que le ha dado. ¿Sabes quién es el sacrificio? Cristo Jesús. Yo no sé cómo te ves tú a ti mismo. A lo mejor te ves como que no puedes hacer nada bien, te ves derrotado, te ves deprimido. Cuando Dios te ve a ti, si has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios ve a su propio Hijo y Dios sonríe. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado? Dice, el cielo fue abierto, el Espíritu de Dios descendió sobre él y dice, este es mi Hijo, mi amado, en quien me deleito. Cuando tú en Cristo te acercas al Padre, Él no dice, ay, vienes otra vez con el mismo pecado. La misma cantaleta diario contigo, puros problemas, hijo. ¿Sabes qué dice? Tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me deleito. Por eso Jesús es nuestro estándar y nuestro héroe, porque nadie nunca nos ha aceptado o amado como Él. Pero no solamente eso, hay algo más. No solamente Jesús está ahí como nuestro modelo, como nuestro héroe, hay algo más. Versículo 7, mira lo que dice. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas, escucha, las tinieblas van pasando. Ya Cristo murió por ti, Cristo camina contigo, Cristo te ha dado su palabra para obedecerla y que no peques. Las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, para poder vencer el pecado, primero tienes que darte cuenta, hay cosas que no son la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo sé? Porque la Biblia dice, el que va a seguirle tiene que andar como Él anduvo, tiene que guardar su palabra. Ya estoy comprometido en convertirme en un imitador de Cristo en todos los aspectos de mi vida. Ya estoy ahí, ya tengo un nuevo estándar por el cual vivir. ¿Ahora qué? Te vas a dar cuenta que no puedes hacerlo solo. No solamente te ha dado a Cristo para caminar contigo y su Espíritu viviendo en ti, sino te ha puesto en una familia de personas que tienen un llamado. Y su llamado es ser transformados por el amor de Cristo en comunidad. Individualmente tú quieres ser como Jesús. Para ser como Jesús tienes que tener una comunidad. Dios te ha dado la Biblia y Dios te ha dado la iglesia. Eso es lo más esencial. Yo sé que algunos de ustedes me han estado viendo y han estado viendo allá atrás de la pantalla. Oye, ¿qué es este mugrero que tenemos aquí, verdad? Es la nueva decoración de nuestro santuario. ¿Te gusta? No, espera tantito. ¿Qué hay aquí, hermanos? Esta iglesia es una iglesia que tiene 75 años de estar aquí. Y en el pasado de nuestra iglesia hay muchas cosas. No todo es malo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero estamos en un punto donde tenemos que discernir como iglesia, no solo como individuos, como iglesia, en qué clase de iglesia nos vamos a convertir. Ciertas cosas tienen que ser dejadas atrás, otras cosas tenemos que empujarlas hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos cosas inútiles, como este ejemplo. ¿Sabes qué son estos, verdad? ¿Qué son? Barras de luz fluorescente, ¿no? Son focos. Pero son focos que cuando transformamos la luz aquí de luz fluorescente a LEDs, todas nuestras luces aquí son LED. Las cambiamos, se convirtieron en cosas inútiles. Tenemos cientos de estas lámparas nada más almacenadas en los salones de arriba, con otro montón de mugrero, porque nadie las quiere y no sirven ya para nada, nadie las quiere reciclar ni comprar. Pero ahí están almacenadas tomando espacio. Tenemos otras cosas, por ejemplo, aquí atrás no te lo quise enseñar mucho porque me da vergüenza. Ahí hay un porta potty, un baño móvil.
tenemos plantas que están llenas de polvo, tenemos cosas que en su momento fueron muy buenas. Por ejemplo, déjame enseñarte esta bandera que está atrás, bordada a mano, hermosa, pero de una generación que ya no está aquí y que nos dejó un montón de cosas almacenadas, como por ejemplo estos. ¿Sabes qué son estos? Esas son las pijamas del pastor, ¿verdad? No, no son las pijamas del pastor. Estos son disfraces de cuando hacíamos una obra de teatro aquí en la iglesia. Esto se transformaba en una cosa increíble, pero la gente que hizo eso ya no está aquí. Lo único que nos dejaron fueron los disfraces. ¿Quién va a hacer ahora las cosas que realmente importan para que juntos, unos a otros en amor, podamos transformarnos con el evangelio y podamos continuar moviéndonos hacia adelante? Hay cosas inútiles que tienen que ser tiradas a la basura, por eso tenemos que desentilichar. Hablamos de ello la semana pasada, pero hay otras que tienen que servirnos como inspiración y preguntarnos: ¿cómo le voy a hacer para no sentarme en la banca y ser una comunidad donde ahora yo me sacrifique en amor para que otros puedan crecer? En otras palabras, Dios nos dio un estándar de justicia, Cristo Jesús y la Biblia como la palabra escrita, pero nos dio una comunidad donde ahora tenemos que servirnos unos a otros. Y este servicio es un proceso de transformación. ¿Te fijaste cómo al final dice: hay diferentes tipos de personas en la iglesia, los niños, los jóvenes, los padres? ¿Lo notaste? Es un proceso de madurez. Cuando tú te conviertes, naces de nuevo y eres un bebé espiritual. ¿Y sabes qué traes a la familia? Puros problemas, como cuando nace un niño pequeño, pero traes tanto gozo también, tanto gozo. ¿Sabes por qué? Porque sí, venimos con todas las malas mañas de nuestra vida pasada y oscuro, pero aquí tiene que ser una comunidad donde tú no eres juzgado, donde tú eres amado, donde los pañales se cambian con gran amor y cuidado, donde te damos de comer en la boquita porque no sabes ni siquiera dónde empieza la Biblia y dónde acaba. Está bien, todos tenemos que empezar sin vergüenza alguna, sin saber dónde está Sofonías, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde está Sofonías? Ok, déjame decirte este versículo. Busca por favor en tu Biblia Hechos 29:5. Hechos 29:5. Búscale. Alguien que lo pueda leer fuerte. ¿Oh, perdón? Hermanos, Hechos tiene 28 capítulos. Pero ahí estamos, ¿verdad? Ya ves, no hemos llegado todos. Todos tenemos espacio para crecer. No te las sabes todas. Siempre hay alguien que sabe más que tú y tenemos que tener la humildad de levantar a los niños pequeños y ayudarles a crecer. Hay unos que van empezando, hay otros que van en medio y la llevan y empiezan a servir, y hay otros que ya son maduros y se están reproduciendo espiritualmente. Tenemos que apoyarlos para que hagan más. Todo cristiano tiene que madurar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que ver otra vez con nuestra motivación. Piensa en los niños. Déjame terminar con esto. Cuando tú eres pequeño, los niños chiquitos hacen lo que sus padres le mandan porque tienen que, no por obligación. Y si no, ahí viene la nalgada. Obedezco a Dios porque tengo que, si no, pecado. Oh, malo, me va mal. Ok. Vienes a la iglesia porque debo. Leo mi Biblia porque es el debo, ¿verdad? El devocional, el debo. Todo es obligación. Eres un niño pequeño espiritual. Mira a los jóvenes. ¿Por qué obedecen a sus padres los jóvenes? Porque les beneficia, ¿no? Oye, papá, si hago esto, ¿qué me vas a dar? Empiezo a tener un adolescente ya en la casa, y mis niños empiezan a platicar de diferente manera. Antes hacían porque su papá dice, ¿verdad? Ahora la más grande: oye papá, ya hice mis tareas y todo, pero si quieres que haga algo más, ¿tienes algún proyecto donde pueda ganar? El otro día cometí el gran error. Tenemos un Red Oak, tenemos ese que hace las bellotas, las semillas, ¿verdad? Las acorns. Y tiene cientos de eso. Le dije a mi hija: te voy a dar 1 centavo por cada una que recojas. Gran error. Gran error. Si le dices a tus hijos que hagan eso, págales medio centavo. $50 más tarde: papá, aquí están. Yo, ¿cuántas hay? No sé, cuéntalas. Le dije, las contó. $50, ni cómo decirle que no. Los jóvenes obedecen porque, ¿cómo me beneficia, verdad? Si tú vienes a la iglesia por superarte, por mejorar tu vida, es mejor que por obligación. Ya estás madurando, estás creciendo. Pero hay una motivación más grande, y es la de los padres. ¿Por qué los padres cuidan de sus hijos? Por amor. Estamos dispuestos a sacrificar lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta. Créeme, a mí no me gusta cambiar pañales. ¿Por qué cambiamos los pañales de nuestros hijos? Por amor, porque crezcan, por la bendición de un mejor futuro. Hermanos, si esta iglesia va a ser más allá que mugrero escondido en salones, tenemos que enfocarnos en invertir en vidas de personas que obedecen la palabra de Dios por la motivación correcta de comunidad en amor. Si no somos eso,
En unos cuantos años, hermanos, vamos a cerrar estas puertas. Nuestra iglesia, en su gran mayoría, son personas de 60 años para arriba. ¿Qué va a pasar cuando esa generación sea reunida a sus padres? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas como Jesús lo hizo, en amor unos por otros, para obedecer la palabra de Dios? Esa es la pregunta que no podemos ignorar. Voy a cerrar con esto. En DFBC somos dirigidos por la palabra de Dios, no negociable, pero tenemos que ser transformados en amor. Estos tienen que ser nuestros valores, verticalmente alineados con Dios y horizontalmente como la cruz, comprometidos unos con otros. Jesús dijo, ese es el nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amas a Dios y a tus hermanos lo suficiente como para sacrificar lo que tú quieres por lo que Dios quiere. Oremos. Ahí en tu lugar, quiero hacerte dos preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Qué quieres ser cuando tú seas grande? Caray, ¿cómo está eso? Sí, cuando tú crezcas espiritualmente, ¿a quién quieres parecerte? Si no quieres parecerte cada día más a Jesús, tienes un modelo y un héroe muy pequeño. No. Tu llamado no es parecerte al pastor, no es parecerte al hermano al lado, es parecerte más a Jesús. Y si alguien se parece a Jesús, entonces sí, imítales. Como Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero al final de cuentas, tú eres un seguidor de Jesús. Cuando te sientas desilusionado, decepcionado por los demás, fija tus ojos en Jesús. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Segundo, al final de todo, ¿quién va a estar a tu lado cuando llegues al final de tu carrera? ¿Vas a acabar solo o vas a acabar rodeado de aquellos a quienes tú amaste y que te amaron a ti? ¿Vas a acabar con una familia de amor, o vas a acabar tú solo? Padre, gracias por esta mañana. Señor, hemos escuchado tu palabra. Ya no queremos vivir una vida de pecado como la oscuridad de nuestro pasado. Queremos vivir una vida nueva, amándote a ti y en comunidad con aquellos que te aman a ti. Señor, ayúdanos a convertirnos en personas cada día más como Jesús, en personas que por nuestro amor unos por otros, Señor, podamos demostrar ese amor. Si tú en esta mañana tienes algún pecado que no has confesado, si tú tienes alguna carga que no has soltado, ahí en tu lugar, no te voy a pedir que pases al frente, pero ahí en tu lugar, te voy a invitar a rendir tu pecado. A lo mejor eres una persona con un mal carácter, mal genio, y la ira es con lo que tú luchas. A lo mejor eres un maldiciente. A lo mejor luchas con la lujuria. A lo mejor tienes cosas en tu computadora o teléfono de pornografía que te daría vergüenza que los demás descubrieran. Yo no sé qué es. A lo mejor estás deprimido y estás a punto de rendirte, desanimado. Yo no sé qué es, pero Dios sí sabe. A lo mejor estás pensando en el divorcio, abandonar a tu familia. Yo no sé qué es. A lo mejor estás contemplando entrar en una relación inapropiada. Dios sí sabe. Y Dios quiere que tú ya no la cargues en la espalda ese pecado, sino que lo entregues en su altar y dejes que Dios te acepte por el sacrificio perfecto de Cristo. Entrégaselo a Cristo hoy. Dile: Señor, ya no quiero cargar esta carga en mi espalda. Libérame, Señor, de la oscuridad de mi pasado. Dame, Señor, la libertad de la nueva vida en Cristo. Quiero vivir para ti. Gracias, Señor. Yo te entrego mi carga y recibo tu perdón y recibo la justicia perfecta de Cristo Jesús, mi propiciación. En su nombre vengo a ti, no confiando en mis propias justicias, sino en Él solamente. En el nombre de Jesús. Amén.